Versículos 12 al 15, del 12 al 15. Dice la palabra del Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por este tiempo de predicación, siempre rogándote que nos guíes a una mayor comprensión de tu palabra. Pero, Padre, que esto no quede solamente en un asunto de entendimiento racional, que es necesario, sino que esto, Padre, lleve más allá a nuestra alma, a nuestro corazón, para que transforme nuestro carácter, para que aprendamos a conocer quién eres tú, amado Dios, y tu Hijo Jesucristo, y así saber la manera correcta de cómo dirigirnos a ti. Así es que hemos de rogarte, Padre, que por medio de estos versos del Evangelio de Juan tengamos la plena disposición de ser enseñables, de que entendamos, Padre, que se trata de tu palabra, de tu buen consejo, de tu instrucción. Y lo que nos resta a nosotros es humillarnos, postrarnos ante tu palabra y siempre decir amén a ella. Así es que, Padre, ayúdanos en este tiempo, que no nos desconcentremos, que tengamos la plena disposición de servirte, porque es servicio a ti, rendirnos a tus pies, que estemos siempre guardando nuestros pensamientos, nuestra voluntad, sujetándola a la tuya. Te lo rogamos, Padre bendito, siempre orando en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Hoy vamos a tratar, como bien lo leímos ahorita, estos versículos del 12 al 15, donde el Señor no ha cesado de seguir su instrucción acerca de la tercera persona de la Trinidad. Y si usted leyó pausadamente conmigo allí en su Biblia, se podrá dar cuenta que el mensaje es claro. Nos habla del Espíritu de verdad y de la gloria de Cristo. Así he titulado este sermón, el Espíritu de verdad y la gloria de Cristo. Pero a manera de introducción, yo quiero que me ayude allí con su pensamiento. Imagínese por un momento que usted es expuesto a una obra de arte. ¿Sí? Usted se va a exponer a una obra de arte, más exactamente a una pintura que ha sido hecha sobre un lienzo. Esa es la imagen. Usted tiene la oportunidad de tomar en sus manos ese lienzo. Y seguramente usted ha escuchado lo virtuoso que es el autor, quien pintó esa obra. Y puede que usted consiga hasta poder palpar la textura de esa pintura. Pero hay algo. Su experiencia está limitada a un lugar oscuro. ¿Se da cuenta? Expuesto a algo hermoso que usted ha escuchado, que el pintor es majestuoso, pero usted está en un lugar oscuro. O peor aún, que usted es ciego. Puede que usted tan solo tenga una idea de la belleza de esa pintura y aún así no la pueda percibir en su máxima expresión. Pues, hermanos, ese es el caso en el cual muchas veces nosotros nos encontramos. Van a haber verdades que nos superan si nosotros no tenemos el conocimiento necesario.
Pasarán de largo muchas cosas hermosas de parte de nuestro Dios, pero si no tenemos nuestra vista espiritual afinada, no lo vamos a percibir. Algo así le pasó a un predicador prominente, un predicador muy bien versado, un hombre poderoso en las Escrituras. Y aunque su conocimiento era verdadero, con todo, era real hasta cierto punto. Solamente conocía el bautismo de Juan. Y seguramente usted ya sabe de quién yo le estoy hablando. Ese conocimiento solamente le llegaba hasta el bautismo de Juan, lo que lo dejaba con un entendimiento del evangelio incompleto. Este predicador era Apolos. Apolos evidenció la necesidad de ser iluminado espiritualmente para comprender plenamente la verdad del evangelio revelado. Ahora, hermanos, vuelva su mirada al aposento alto. Vuelva su mirada a Juan. Mire a esos 11 hombres que estaban allí con el Señor en el aposento alto. ¿Y qué es lo que hemos podido evidenciar? Bueno, a lo largo de este estudio, estando tanto tiempo en el aposento alto, nosotros hemos podido evidenciar que estos 11 hombres sí que tenían verdaderas barreras en ese momento. Había tristeza y confusión que estaban albergando su corazón. Entonces, hermanos, fíjese en esa condición en la cual estaban esos 11 hombres. Y bajo esa condición yo me pregunto, ¿cómo podrían estos hombres llegar a cumplir la misión apostólica de edificar a la iglesia del Señor Jesucristo con todo lo que el Señor les había enseñado y aún así estaban reprimidos por la tristeza? ¿Cómo podían hacerlo? Bueno, nosotros venimos de haber estudiado la semana pasada la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Pero recuerde que la obra de convicción del Espíritu Santo es a través de los discípulos de Cristo. Pero entonces, si usted se da cuenta, hasta este momento parecería que esos 11 hombres no estaban capacitados para semejante labor. Nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de partir. La cruz estaba muy cerca, estaba a horas. Y aunque les había enseñado fielmente durante todo ese ministerio terrenal, 3 años y medio más o menos, los discípulos no estaban aún capacitados para comprender la profundidad del evangelio. No estaban todavía con la capacidad de poder evidenciar, de poder palpar la gloria de la obra redentora de Jesucristo. Su entendimiento era limitado y su corazón estaba turbado. Por eso, hermanos, al día de hoy, yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con esos 11 hombres. Y allí viene precisamente la importancia del sermón de hoy, de este pasaje de Juan 16, del 12 al 15. Ahora bien, hermanos, fíjense que el Señor, en lugar de reprenderlos, porque uno usualmente como padre hace eso, cuando le ha enseñado a sus hijos una instrucción para que la haga y uno encuentra que todavía tropieza en ello, pues lo primero que uno hace es exhortarles, ¿cierto? Regañarles. Pero aquí no vemos al Señor Jesucristo haciendo lo mismo. En lugar de reprenderlos por su incapacidad, el Señor, ¿qué hace? Él les promete la solución. Él, de una manera tranquila, de una manera pausada, de una manera amorosa, les dice: tranquilos, la solución viene. El Espíritu de verdad vendrá.
Y esto, hermanos, si usted se da cuenta, ha sido reiterativo en las últimas palabras del Señor Jesucristo, como si Él quisiera tomar esas mentes dispersas de los discípulos y traerlos cada vez a este mismo punto. Es decir, los veo muy turbados, los veo muy preocupados, no se desanimen, no se preocupen, no quiero que se asusten. Quiero que se asienten más bien en el consuelo de que ustedes serán ayudados por el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, nos debe llevar a entender que sin el Espíritu Santo como guía fiel hacia la verdad, nos puede estar dejando en una condición en la cual no podemos apreciar la gloria de Cristo. Ahí está el punto. Y es allí a donde yo quiero llegar a cada uno de sus corazones. Si hasta el día de hoy, o usted lo tuvo y lo ha perdido, o hasta el día de hoy no lo ha tenido, no ha podido ver la gloria de Cristo, que usted ni siquiera se inmuta y se estremece en el día domingo, donde venimos a ser expuestos a Cristo mismo, pues hermanos, es porque estamos en la gran necesidad del Espíritu Santo. Hermanos, el texto comienza con un problema, si usted se da cuenta. Y ese problema se desarrolla con la solución, pero el texto termina con el propósito de la solución. En otras palabras, este pasaje va de la incapacidad a la promesa de ser guiados por el Espíritu Santo para que se cumpla el propósito que no es otro que el de darle la gloria a Cristo. Eso es. Es sencillo el pasaje, pero vamos a adentrarnos en él. Entonces lo primero que nos vamos a ver o a procurar ver es el versículo 12. El verso 12 nos dice, palabras del Señor, aún tengo muchas cosas que deciros. Mire qué impresionante. Hay más que decir. Tengo muchas cosas que deciros. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Es decir, hay más, pero los noto que están colgados. Los noto cansados, los noto que ya no tienen la capacidad de recibir lo que tengo por decirles. Entonces, ese será nuestro primer punto del sermón. La compasiva comprensión de nuestro Cristo ante la incapacidad de los discípulos. Y allí estamos nosotros, hermanos. Somos débiles, incapaces muchas veces de entender las cosas que están allí escritas. Pero entienda esto, Cristo es considerado, Cristo es compasivo. Y este verso 12 lo demuestra. Mire, han sido 3 años. 3 años del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. 3 años intensivos. Piense usted estar 3 años inmerso en un seminario, ¿sí? Estar de día y de noche con el Maestro. 3 años de intenso y de arduo esfuerzo en enseñarles a estos discípulos. Aún más, en ese tiempo de comunión íntima, allí en el aposento alto, las palabras del Señor han sido más profundas. El mismo Señor dijo, cuánto he querido celebrar esta Pascua con ustedes. Él quiso tener un espacio de perfecta intimidad con ellos. ¿Para qué? Para abrir su corazón. Y en el aposento alto el Señor abrió su corazón, diciéndole, dando sus palabras con una particular profundidad y consuelo. Entonces es allí donde surge una gran pregunta. ¿Qué más quedaba por enseñar? ¿Qué más podía faltar? ¿Qué más, Señor, falta porque nos enseñes? Pues hermanos, esta misma pregunta en sí misma revela una actitud presuntuosa. ¿Por qué? Porque ¿quién puede conocer plenamente la mente de Dios? ¿Quién? ¿Quién está tan instruido como para decir que ya ha comprendido todo sobre Dios y sobre el Mesías? Hermanos, esto pasa y mucho. Hay cristianos que dicen, eso ya lo vi, por tanto, no le presto atención. Eso yo ya lo sé. Eso es ser presuntuoso, hermanos. Eso es ser presuntuosos. Siempre habrá más que aprender de las Escrituras.
Los discípulos, hermanos, estaban cerca de enfrentar un punto de quiebre. Óigase bien, estaban muy cerca de que sus vidas cambiaran para siempre. Un giro radical en su comprensión espiritual. Cada vez ellos se veían más contra la pared. Eran judíos, escúchelo bien, eran judíos que ahora estaban siendo expuestos a una verdad gloriosa. Lo que habían aprendido estos discípulos del judaísmo respecto al Mesías estaba profundamente confrontado por la verdad revelada de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que lo que el Señor les ha estado revelando era rompiendo los moldes judíos de la tradición. Estaba rompiendo esos paradigmas en los cuales ellos fueron criados. Hasta ese momento, hermanos, todo judío que anhelaba la venida del Mesías, que esperaba la venida del reino de Dios, ellos estaban esperando que se les trajera una libertad de la opresión romana, que les trajeran libertad y que les establecieran un reino aquí en la tierra. Eso era lo que esperaba el judío. Pero nuestro Señor Jesucristo rompió con esa idea, enseñándoles a sus discípulos que su reino era de otra naturaleza, era un reino superior, un reino que es celestial, un reino que es capaz de liberar a los hombres de la esclavitud del pecado. ¿No le parece que es un punto de inflexión para estos pobres 11 hombres? Ahora, hermanos, como culminación de su enseñanza, el Señor les ha revelado que el Espíritu Santo vendría con poder y que sería el Espíritu Santo quien iba a desenmascarar la maldad del mundo. El Espíritu revelaría la verdadera condición de este reino aquí en la tierra, de ese reino de tinieblas en el cual todos los hijos de Adán se hallan esclavizados por naturaleza. Entonces, hermanos, frente a semejante verdad, una verdad tan elevada, una verdad tan profunda, surge una pregunta que es inevitable. ¿Estaban estos 11 hombres preparados para recibir más instrucción sobre el desarrollo de la obra redentora? La respuesta parece clara. Aún no estaban preparados. No lo estaban. El mismo Señor lo expresó con ternura y aún con autoridad. Él les dijo, ahora no podéis sobrellevarlo. Vamos a dejar hasta ahí el curso. Vamos a dejar hasta ahí la enseñanza. Porque no pueden sobrellevarlo. Aún faltaba algo. Faltaba dentro de la obra de redención, faltaba algo importantísimo, la obra del Espíritu Santo para abrir completamente el entendimiento de esos discípulos y capacitarlos para poder recibir la plenitud de la revelación del nuevo pacto. Ellos estaban sujetos a ese pacto antiguo y allí estaban y vivían en ese pacto. Ahora, entonces, hermanos, si usted se da cuenta, hasta ese momento el Señor les había revelado el fundamento del Evangelio. No había nada que el Señor no les haya dicho. Todo se los entregó, todo lo enseñó. El fundamento estaba sumamente asentado. Pero aún faltaban aspectos muy, muy importantes, aspectos claves que solamente serían revelados después de su muerte, después de su resurrección, después de su ascensión, con la venida del Espíritu Santo. Entonces, podemos decir con seguridad que no se trataría de nuevas verdades. Óigase bien. El Espíritu no traería nuevas verdades. Más bien, lo que traería es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Eso era lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Traería el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya lo había revelado. El Antiguo Testamento ya lo había prometido. Por ejemplo,
los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tenían una noción general del nuevo pacto. Ellos lo sabían, siendo judíos, tenían algo de noción del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento habla del nuevo pacto. Y eso usted lo puede ver en Jeremías 31 o en Ezequiel 36. Allí se habla del nuevo pacto. Pero además de eso que tenían en su cabeza, también estaban las enseñanzas que habían recibido de parte del Señor Jesucristo. Especialmente esa misma noche. ¿Por qué? Porque en esa misma noche fue cuando el Señor instituyó la cena. ¿Y qué dijo el Señor cuando instituyó la cena? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, fíjense, aquí tenemos que ellos, claro, tenían una noción del nuevo pacto, sin embargo, su comprensión era limitada. Era limitada y a la vez era parcial. Todavía ellos esperaban un reino político. Ellos todavía estaban apegados a ese sistema ceremonial judío. Ellos no podían entender cómo se cumplirían esas promesas en Cristo. Por eso, saber de la muerte de Cristo, eso les chocaba muy fuerte en su vida. Nuestro Señor les dijo que aún que Él tenía todavía muchas cosas que decirles, pero que no las podían soportar en ese momento. Pero nuestro Cristo, como el buen pastor que es, Él es el único que conoce el estado de sus ovejas. Él es el único que conoce realmente la condición de cada una de sus ovejas. Y en ese conocimiento, y al ser el buen pastor, Él no fuerza una carga que las ovejas no puedan llevar. En ese momento tan crucial, antes de su pasión, los discípulos estaban tristes, estaban afligidos, recuérdelo. Estaban confundidos por la idea de que su maestro los dejaría. Emocionalmente estaban turbados. Y es así como el Señor se abstiene de comunicarles todo de una vez. Y ese abstenerse es una pausa. Y esa pausa no es una indiferencia de parte del Señor, como yo ya no les enseño más a estos porque ya no aguantan más. No fue un acto indiferente, fue un acto de misericordia, un acto compasivo que respeta el límite de cada uno de sus discípulos, de su capacidad de comprender, de su capacidad de poder procesar tantas cosas que Él les había enseñado. Hermanos, esto es otra cosa más que la expresión del corazón benigno de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es bueno, el Señor es benigno, y aún Él es benigno en medio de su iglesia, que pacientemente sigue edificándola con su palabra. Yo le pregunto, ¿no le parece un acto de benignidad que tengamos otro domingo para ser instruidos? ¿Cuántos sermones? Haga la cuenta. ¿Cuántos sermones hasta el día de hoy usted ha escuchado? El Señor tiernamente y con compasión se ha venido revelando a nuestra vida de una manera progresiva. Y puedo decir con seguridad, hermanos, que al día de hoy le conocemos más de lo que le conocíamos ayer. Téngalo por seguro. Pero aún así, hoy no le conocemos plenamente. Ahora piénselo de esta manera, hermanos. Todavía hay cosas que de manera individual, como creyentes, no comprendemos en las Escrituras. Cada quien lidia con una doctrina. Cada quien lidiará con algún pasaje en la Escritura. Y por más de que le dé y dice, no lo entiendo, todavía no sé qué significa. Y eso, aunque regenerados y con el Espíritu,
Hermanos, no alcanzamos de inmediato una comprensión plena de todas las verdades bíblicas. En el momento en que nosotros fuimos regenerados, ninguno de nosotros quedó al tope del entendimiento escritural. No, ese fue un punto de partida. Se nos dio a conocer el Evangelio y de allí empezamos a ser edificados en las doctrinas y en ese camino vamos. Así como los discípulos no estaban aún preparados para recibir ciertas enseñanzas de Cristo, hermanos, también nosotros hoy nos enfrentamos a límites en nuestro entendimiento por muchas causas. La primera de ellas, la inmadurez. Por inmadurez. Otra limitante es nuestras luchas internas, nuestro propio pecado. Luchamos con el pecado y eso nos limita a que conozcamos plenamente a nuestro Cristo. O incluso también hemos de entender que nuestros límites en el entendimiento son motivo de la providencia de nuestro Dios. Él nos da hasta donde nosotros alcanzamos a percibir, a recibir, a razonar, a entender, a creer. Pero hermanos, Dios en su benignidad, Él no nos revela todo de una vez, sino que Él nos guía progresivamente a toda la verdad, como lo hizo con sus apóstoles, tal cual. Y esa guía, oígase bien, esta guía es a través de lo que se conocen como los medios ordinarios de gracia. ¿Cómo nos guía el Señor? Por medio de las Escrituras, por medio de la oración, por medio de los consejos piadosos que recibimos. Y todo eso hace parte de un proceso que es continuo, de un proceso que es transformador, es un proceso que es propio, óigase bien, únicamente posible por la obra del Espíritu Santo, iluminando el corazón de cada creyente. Por eso el versículo 13, ya tenemos el problema, la incapacidad del discípulo, la incapacidad de comprender, pero viene la solución. Es decir, nuestro segundo punto del sermón es de la incapacidad al conocimiento por la guía del Espíritu Santo. Lea el versículo 13. Pero cuando vengan, mire, allí está ese hermoso pero, que lo que hace es contrastar con lo anterior. Es decir, están en problemas, pero tranquilos. Tienen una limitante, pero está la solución. ¿Cuál es ese bendito pero? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, oígase bien, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Véalo de esta manera. El único remedio para la incapacidad de soportar la revelación de Dios es la obra del Espíritu Santo. Ese es el remedio. La obra del Espíritu Santo, al guiar a los hombres a toda la verdad. Si lo vemos desde el acto de la revelación de las Escrituras, hasta ese momento, todavía faltaban 27 libros por ser revelados, ¿cierto? Faltaban 27 libros. Y esto, claro, esto lo hizo el Espíritu Santo hasta completar el canon, es decir, completar toda la verdad. 66 libros de la Biblia. Pero este versículo 13 no nos está hablando de la revelación, no, sino nos está hablando es de la guía a toda la verdad. Mire, muchos pueden tener el libro, muchos pueden tener la Biblia. Muchos pueden haberla leído muchísimas veces y aún así no haber sido guiados a la verdad. Esto ocurre. Solamente fue con la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés que los discípulos comenzaron a entender plenamente el significado y la aplicación del nuevo pacto.
De allí en adelante empezamos a ver cómo pareciera que las cortinas, el velo se corrió. Y ya podemos ver cara a cara lo que el Antiguo Testamento había revelado. Hermanos, el Espíritu les guiaría a toda la verdad y así serían comprendidas esas verdades fundamentales. ¿Cuáles? Piense, por ejemplo, nuevamente póngase en las sandalias de estos 11 hombres, de estos 11 discípulos. Ellos hasta el momento tenían el conocimiento de un sistema levítico, pero se vendría la abolición del sistema levítico. Ellos conocían la salvación de los judíos, pero ahora se verían enfrentados a la inclusión de los gentiles. Ahora, ellos estaban acostumbrados a guardar el séptimo día como reposo y ahora se verían enfrentados al cambio del día de reposo. Y a uno más y más profundo dentro de la obra de Cristo, la naturaleza del pueblo de Dios. Ya no sería un pueblo físico, nacional, sino sería un pueblo cuya naturaleza es espiritual. Esto, hermanos, todo esto fue revelado progresivamente y todo eso quedó registrado en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, los discípulos sabían, sí, claro que lo sabían que Dios haría un nuevo pacto desde las páginas del Antiguo Testamento, pero solo después de la resurrección de Cristo y con la enseñanza del Espíritu Santo podrían comprender cómo es que se aplicaría en la práctica ese nuevo pacto. Hermanos, hoy la iglesia vive bajo ese nuevo pacto. Un pacto plenamente revelado, un pacto plenamente aplicado por el Espíritu Santo, con Cristo como su mediador, con Cristo como su fundamento. Para nosotros es fácil entenderlos, pero para esos 11 hombres en ese momento no lo era. Necesitaban al Espíritu de Dios. Entienda esto también. El Nuevo Testamento no es nuevo. ¿Sí había escuchado eso? Que el Nuevo Testamento no es nuevo en verdades esenciales. No trae nada nuevo en verdades esenciales. Es nuevo, ¿por qué? En cuanto a la plena revelación de lo que Dios va a hacer. Esto lo dejó muy bien en claro el Señor Jesucristo al final del versículo 13. No hablará, refiriéndose al Espíritu Santo, no hablará por su propia cuenta. No va a traer nada de lo suyo, no hablará nada de lo suyo, sino que hablará todo lo que oyere. Con esto, hermanos, el Señor Jesucristo está enseñando que el Espíritu Santo no hablará de su propia iniciativa o de su propio depósito, sino que hablará todo lo que oyere, es decir, lo que procede del Padre, lo que procede del Hijo. De eso hablará el Espíritu. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica que el Espíritu no va a introducir nuevas verdades. No, sino que va a comunicar las mismas verdades eternas de Dios. Eso es lo que va a hacer. Desde esta perspectiva, el contenido de la revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no es esencialmente nuevo. No es nuevo, sino que corresponde a lo que el Padre ha decretado y lo que el Hijo ha encarnado. Ahora el Espíritu, por tanto, va a actuar es como un testigo fiel. Importantísimo. El Espíritu de verdad será un testigo fiel de la obra de Cristo. ¿Y cómo va a hacerlo? Bueno, lo que va a hacer es explicar la obra de Cristo y la va a aplicar en el corazón de los creyentes. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Explicar y aplicar aquello que ya había sido anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Por tanto, hermanos, hemos de entender que el ministerio del Espíritu Santo tiene dos características. El ministerio del Espíritu Santo es representativo, por un lado, y delegado, por el otro.
¿Por qué representativo? Bueno, representativo porque Él actúa es en nombre del Padre y del Hijo. Lo representa. Él no actúa por su propia cuenta. El Espíritu no es un mensajero independiente, sino el enviado divino que comunica con fidelidad lo que oyó decir al Padre, lo que oyó decir al Hijo. ¿Dónde? En la eternidad, en lo que se conoce como el pacto eterno. Hermanos, esto no significa que la tercera persona de la Trinidad sea inferior, como decir, es un mensajero. Como los ángeles, que fueron mensajeros, como un profeta, que eran mensajeros. No significa que él sea inferior. Lo que sí es cierto es que en la economía o en la administración de la redención, el Espíritu Santo asume el papel de representar al Hijo. Lo representa. Mientras que el Hijo está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo lo representa aquí en la tierra. ¿Trayendo qué? Cumplimiento a la misión de Cristo. A la misión de Cristo, ¿en dónde? En el corazón de los redimidos. Mientras cuando Cristo estuvo en esta tierra, enseñó la venida del reino. Cuando fue crucificado, fue exaltado el Rey y venció sobre las tinieblas y redimió a un pueblo. Pero ahora faltaba algo sumamente importante, y es que esa redención fuera aplicada en cada uno de los corazones de esos redimidos. Cristo ya lo hizo todo, ya lo hizo. Ahora falta aplicarlo, y a eso vino el Espíritu Santo. El Espíritu, por tanto, es más que un delegado, si usted lo piensa bien. Aquí es donde funge una palabra importantísima. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Él es el vicario de Cristo. Y entiéndase bien la palabra vicario. La palabra vicario significa que siendo de la misma naturaleza divina, lo representa durante la ausencia física del Señor Jesucristo. Entonces, cualquier ser humano que quiera usurpar el título de vicario se está haciendo igual a Dios. Y eso es blasfemia. Solo el Espíritu es el vicario de Cristo. Tal será, hermanos, la guía del Espíritu a toda la verdad, que incluye la consumación de la obra de la redención. Sígame en esta línea de tiempo, pequeña línea de tiempo. El Antiguo Testamento prometía redención, ¿verdad? El Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace? Cumplirá la obra de redención en Cristo. Y la venida del Espíritu traería claridad de la aplicación de la redención, y aún así no es el final. Aún así no es el final. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo anunciaría las cosas que habrán de venir, estaba incluyendo sucesos que estaban más adelante, aún de la aplicación de la redención. Aún después de que el Espíritu Santo convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio y los convierte a Cristo, aún habían más cosas. ¿Qué estaba por delante? ¿Qué está dentro de esas cosas que habrían de venir? Hermanos, estamos hablando de promesas en donde no solo la revelación de las verdades doctrinales necesarias iban a ser expresadas para la vida y para la edificación de la iglesia, sino que también la proclamación, aquí está la proclamación de la consumación final del plan redentor de Dios en toda la historia. Hermanos, esas cosas que habrán de venir son aquellas cosas futuras. Es lo que se conoce como los eventos escatológicos. Es decir, esos eventos que van a estar al final de los tiempos y que van a converger con un acto poderoso, y es con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto
Esto también es obra del Espíritu Santo. Nos guía a ese conocimiento porque hace parte de toda la verdad. La segunda venida de Cristo, el juicio final, la resurrección de los muertos, el establecimiento de un estado eterno. Todo eso está en el porvenir. Y el Espíritu Santo hoy nos guía a toda esa verdad. ¿Acaso no creemos en la segunda venida de Cristo? ¿No creemos en un juicio venidero? ¿No creemos en la redención de nuestro cuerpo? ¿No creemos en la redención de esta creación? Hermanos, ¿cómo lo creemos? Porque el Espíritu nos guió a esa verdad. ¿Cómo? Por medio de la revelación que ya fue dada. El Espíritu Santo a través de los apóstoles, el Espíritu Santo a través de los apóstoles hizo un anuncio claro de que la historia de la redención no es un asunto de echarle una sola mirada, ya sea al Antiguo Testamento o algunos asuntos del Nuevo Testamento, sino que esto trasciende aún más allá de la historia y del tiempo, porque toda la redención que se asienta en una persona que es Cristo, pues entonces merece esa misma atención, que todas las promesas apuntan a un solo nombre: Cristo. Cristo. Así el Espíritu no solo guía a la iglesia en el presente, sino que también la orienta hacia el futuro. La alimenta hoy con esperanza y nos alienta a perseverar aún en medio de la tribulación. Así es que, hermanos, esta dimensión profética del ministerio del Espíritu Santo forma una parte integral de su obra de glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que ha de venir, todo lo que está en el futuro, todo lo que está en la escatología va a culminar en la exaltación plena de nuestro Salvador, en la redención del pueblo de Dios, dándole la gloria a Cristo Jesús. Y de esto también lo habló el Señor allí en el versículo 14. Lea el verso 14 conmigo. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, el propósito de la obra de Cristo, del Espíritu Santo, va a converger en ese asunto, en la gloria de la segunda persona de la Trinidad. La glorificación del Hijo como el centro del ministerio del Espíritu Santo. Allí en ese verso 14, el Señor Jesucristo revela que el ministerio del Espíritu es esencialmente cristocéntrico. Escúchelo bien. Es cristocéntrico. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí, hermanos, se establece con claridad que el propósito principal del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. Ese es el propósito, lo cual hace eco con unas palabras ya dichas por el Señor anteriormente, en el capítulo 7 de Juan, en el versículo 8, donde el Señor Jesucristo afirmó: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Y qué está haciendo el Espíritu? ¿Hablando de su propia cuenta? No, es decir, no está buscando su propia gloria, está hablando del Hijo, está buscando la gloria del Hijo. Y el mismo Hijo nos dejó ejemplo. Nuestro Cristo habló para glorificar al Padre, por eso habló e hizo solamente lo que su Padre le encomendó. Y ahora el Espíritu habla y actúa para glorificar al Hijo. Esa expresión de tomará de lo mío indica que el contenido de la revelación del Espíritu Santo está centrada exclusivamente en Cristo. Él no vino a hablar de otra persona. Él no vino a hablar de nada que no fuera Cristo. Él solo habló de Cristo. Él habló de su persona. Él habló de su obra. Él habló de sus enseñanzas. Él habló de su gloria. De su gloria. Hermanos, esto nos introduce
a que entendamos que no hay nuevos temas, no hay nuevas doctrinas, sino que el Espíritu Santo toma lo que le pertenece a Cristo y lo comunica a los suyos. Por tanto, hermanos, ¿dónde está el protagonismo? ¿Dónde está el protagonismo o cuál es el protagonista del mensaje cuando el Espíritu es el que guía? En Cristo, Él es el único protagonista. El Espíritu, cuando el Espíritu guía a una persona al conocimiento de la verdad, siempre lo va a llevar a Cristo, nada más. La misión del Espíritu no va a ser, por tanto, impresionar con otras cosas, con señales, con emociones, sino que los discípulos, esa es la única misión, que los discípulos de Cristo conozcan verdaderamente al Hijo y contemplen con fe y lo glorifiquen en obediencia. Hermanos, esa misma verdad fue articulada con profundidad por John Owen, quien escribió, abro comillas, el principal fin de la obra del Espíritu en esta dispensación es glorificar a Cristo y formar en los creyentes una visión espiritual de su gloria. Cierro comillas. Si usted se da cuenta, para Owen, todo lo que el Espíritu revela tiene como finalidad conducir a los redimidos a contemplar únicamente la gloria del Salvador, ya que esa visión transforme al creyente, transforme al discípulo. ¿Cómo? ¿Cómo? Santidad, hermanos. Transforma a la persona que ha sido regenerada a que produzca santidad, a que produzca obediencia, que produzca adoración. Esto lo produce la guía del Espíritu. Entonces usted puede ya ir hilando. ¿De dónde proviene la adoración? ¿De dónde proviene la obediencia? ¿De dónde proviene la santidad? ¿De dónde proviene el crecimiento espiritual? De la obra del Espíritu Santo, de guiarlo a usted a toda verdad, a toda verdad. ¿Esto qué implica, hermanos? Esto implica que el Espíritu no solo glorifica al Hijo. Entonces dirá, pero ¿no acaba de decir que su misión, su propósito solamente es glorificar al Hijo? Sí, es cierto, es cierto. Ese es el propósito de su ministerio. Pero de allí se deriva, de allí se desglosa que va a guiar a los discípulos de Cristo para que ellos también glorifiquen a Cristo. Glorifica a Cristo y lleva a otros a glorificar a Cristo. ¿Cómo lo hace? Nuevamente, a través de la enseñanza. De la iluminación, la aplicación de la verdad en el corazón del creyente. El Espíritu produce en los creyentes una comprensión más profunda del Evangelio. Y de allí, naturalmente, nada forzado, sino naturalmente, nace una adoración centrada en Cristo. Y claro, para el creyente esto es ganancia. ¿Por qué? Porque su vida será transformada para la gloria del nombre de Cristo. Así que, hermanos, el objetivo del Espíritu no es otro que formar una iglesia cristocéntrica. Ese es el objetivo del Espíritu, formar una iglesia cristocéntrica, donde todo pensamiento, toda doctrina, toda adoración esté subordinada a la supremacía de Cristo. Y si usted se está dando cuenta, cada vez que se eleva y se eleva el ministerio del Espíritu que apunta a Cristo, también hay tantas cosas que se están derrumbando que solo fueron inventos de hombres. Van cayendo y se desmenuzan. Caen como una torre de naipes. Hermanos, el Espíritu no busca protagonismo.
Él no busca que los reflectores le alumbren a Él. Él toma el reflector y lo apunta a una persona, a Cristo. El Espíritu no busca protagonismo propio, ni lleva a los creyentes tampoco a experiencias donde vean a otro protagonista. No. Pero hoy lamentablemente hay muchos que han hecho de la religión experiencias místicas, experiencias centradas en sí mismo, en el hombre. Allí no se exalta a Cristo. Allí lo que se exalta es el ser humano, su condición, etcétera, su bienestar, pero Cristo no es exaltado. Es decir, allí el Espíritu no está guiando a la verdad. El Espíritu siempre va a exaltar a Cristo en cada acto, en cada iluminación, en cada consuelo, en cada santificación. Esta es también, hermanos, una buena medida, si usted se da cuenta. Esta es una buena manera, una buena herramienta que usted puede tener para saber discernir esos movimientos espirituales, si son auténticos o si son falsos. Hermanos, todo lo que es verdaderamente del Espíritu glorificará a Cristo conforme a la verdad revelada. Si hay algo en un culto, por más que se llame cristiano, y esto no está, no es del Espíritu. No lo es. Aquí debiéramos hacer las preguntas de rigor que le permitirá a usted discernir si usted está siendo guiado a toda verdad. Hoy encontramos muchas enseñanzas aparentemente bíblicas, pero yo le pregunto, esas enseñanzas, ¿a qué lo están invitando? ¿A qué lo están invitando? ¿A dónde le están llevando su atención? ¿Le está llevando su atención a que Dios quiere que usted tenga riquezas, que usted tenga éxito, que usted tenga una salud perfecta, que usted tenga abundancia aquí y ahora? Hermanos, esto no glorifica en nada a Cristo. Por el contrario, se trata de una nueva enseñanza. Y es tan nueva que está por fuera de la Biblia. Y si está por fuera de la Biblia, es contraria a ella, pues alienta a que el individuo sea el centro de la fe. Confianza en sí mismo. Así que tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado de no hacer uso del discernimiento cristiano con lo que usted está siendo expuesto. El discernimiento cristiano es bíblico. Use la Biblia para discernir lo que usted escucha. Use la Biblia. Y entienda también que el discernimiento cristiano es cristocéntrico. Si usted no discierne, y sígame a la parábola, si usted no discierne lo que va a comer, fácilmente usted se va a indigestar y no le será de provecho. Ahora, por último, el Señor quiere que sepamos que la obra del Espíritu hace parte de su propósito trinitario. Importante. Verso 15 nos habla de la unidad trinitaria en la revelación de la verdad. Dice el verso 15: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. ¿Quién? El Espíritu. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí tenemos una relación perfecta en el seno trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este versículo, hermanos, es una manera, si usted se da cuenta, es una manera de enfatizar lo que el Señor ya ha dicho previamente en los versos 13 y 14. Y usted dirá, pero bueno, ¿para qué el Señor va a enfatizar nuevamente? ¿Para qué lo va a repetir otra vez? Y sí, el Señor lo está repitiendo. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, Señor, no repitas más esto? Hermanos, la intención del Señor al repetir es ampliar esta idea y es consolidar en la mente y en el corazón de los discípulos la unidad trinitaria. ¿En dónde? En la revelación divina. No son tres dioses, por tanto no son tres planes.
El Señor Jesucristo les está asegurando a estos discípulos y a nosotros que el Espíritu no viene con una misión distinta, sino con la misma palabra, el mismo propósito y la misma gloria. ¿Cuál? La del Hijo, que es también la del Padre. Juan 16:15 nos enseña que el Espíritu Santo no actúa de forma independiente, sino que comunica al creyente la verdad que pertenece a Cristo y que procede del Padre. Esta obra, hermanos, esa obra del Espíritu, por tanto, es coherente con el propósito eterno del Dios Trino. Nuestro Señor Jesucristo afirma con ello que todo lo que el Padre tiene es suyo. Lo que revela algo importante, revela aquí la unidad en esencia de la Trinidad. Que el Señor diga, lo que tiene el Padre es mío, Él está diciendo, somos iguales en esencia. Hay una unidad en medio de la Trinidad, con tal que también hay unidad en la obra redentora. Así que el Espíritu no introduce nuevas revelaciones, no introduce nada distinto, sino que glorifica a Cristo y revela su verdad al pueblo de Dios. Déjalo así. ¿Sabe para qué sirve esto? ¿Sí sabe para qué sirve esto? Esta realidad nos ayuda para tener una plena seguridad, que el creyente esté seguro en la suficiencia de la Escritura. Para eso nos sirve un pasaje como estos. Que no necesitamos algo más, no necesitamos escuchar otra voz que venga del cielo, no necesitamos escuchar la voz del profeta de aquí, del profeta de allá, no. Esto nos sirve para que entendamos que la Biblia es suficiente y nos ofrece un criterio que es claro para discernir la verdadera obra del Espíritu. Toda manifestación auténtica exaltará a Cristo y estará en armonía con la voluntad del Padre. Si usted encuentra una doctrina que no encaja con la armonía de la Biblia, tenga mucho cuidado con ello. Por eso es que esto que nos enseña el Señor el día de hoy, hermanos, esto nos libra del error. Nos libra del error, nos libra de las falsas doctrinas, nos libra de estar poniendo nuestro oído a estar escuchando cosas nuevas, cosas que apelan a nuestra carne. Hermanos, hoy en día hay mucho engañador, ¿no le parece? Mucho engañador. Hoy en día se levantan muchos diciendo que tienen una nueva revelación de parte de Dios. Dios me dijo. En la década de los 90 comenzó una corriente dentro del cristianismo que se conoce el movimiento de la nueva reforma apostólica. Puede que usted con ese nombre no lo haya conocido, pero estoy plenamente convencido que sí estuvimos en congregaciones donde esto se movía. Uno de los hombres que popularizó este movimiento sostenía que la iglesia estaba viviendo una nueva reforma que era comparable en magnitud a la reforma del siglo XVI, a la reforma protestante. Y él decía que esta reforma consistía en la restauración de dos oficios. ¿Cuáles oficios? El de apóstol y el de profeta. ¿Ya le empieza a sonar? Pues bien, este movimiento de la nueva reforma apostólica estaba diciendo que el oficio de apóstol y profeta ahora se ponían como autoridad activa en medio de la iglesia, lo cual marcaría una nueva era de advenimiento, dice este hombre.
una nueva era de poder espiritual, una nueva era de transformación social. Hermanos, y esto es una completa locura. Una completa locura. ¿Por qué? Porque el empoderamiento de esos supuestos apóstoles, de esos supuestos profetas, trajeron un error. Abrieron el camino del error donde muchos perdieron. Dios me dijo, Dios me ha revelado, dando paso a mensajes de hombres que se ponían por encima de la Biblia. Por encima. ¿Qué podemos concluir, amados hermanos? Si no es por el Espíritu de Dios prometido por el Señor Jesucristo, hoy estaríamos en tinieblas. Veríamos la cruz como algo tan lejano y abstracto que no entenderíamos nada. ¿Para qué? ¿Por qué moriste? Que el Espíritu Santo no haya venido y no guíe a su iglesia a toda verdad, nos deja como un barco sin curso, sometidos a las olas de aquí para allá, a cualquier viento de doctrina. Ahora, recuérdelo, el Espíritu no vino a introducir novedades. Por eso todo ese misticismo que hoy uno se encuentra, todos esos cultos de exaltación del hombre, el Espíritu no vino a eso. No vino a eso. Él vino a glorificar a Cristo mediante la verdad que ya ha sido revelada. No hay más revelación, hermanos. La obra del Espíritu no se manifiesta en experiencias sensacionalistas, de que si me río, de que si me da calor, de que si lloro, nada de eso, hermanos. Tampoco la obra del Espíritu se basa en el ascenso de figuras carismáticas, de hombres buenos de labia, no. Más bien la obra del Espíritu está en llevarnos a una comprensión más profunda en obedecer la palabra de Dios. Nos gustan las cosas extrañas por naturaleza, pero la obediencia a lo que es claro, ahí sí nos volvemos muy místicos. Señor, ¿qué me quieres decir con guardar el día de reposo? Señor, ¿qué me quieres decir con que debo orar? Señor, ¿qué me quieres decir con que... Hermanos, es una claridad con la cual está en la Escritura, y el Espíritu nos ayuda a que eso sea más claro, sea comprensivo, más profundo, para ser obedientes a la palabra. Entonces, hermanos, cabe muy bien preguntarnos, ¿qué es lo que usted espera de una iglesia? Es importante. ¿Qué es lo que usted está buscando de una iglesia? Si usted ha seguido con atención este pasaje, usted reconocerá que buscar dirección espiritual en movimientos centrados en emociones o en nuevas revelaciones es apartarse del camino de la verdad. Usted lo sabrá. Y está advertido. Está advertido. Para su bien, para nuestro bien como iglesia, textos como este es un llamado urgente. ¿Urgente a qué? Por ejemplo, que si usted todavía tiene dudas o no está firme en alguna doctrina, no recurra a la basura espiritual, a esa basura que halaga la carne, que glorifica al hombre. No. En lugar de eso, vuélvase con humildad y con reverencia a la Escritura, donde el Espíritu nos va a guiar fielmente a Cristo y a nadie más sino a Cristo, quien es nuestra única esperanza y nuestra única verdad. Hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a orar.